Buenos días a todos. Ahora vamos a tratar ese misterioso árbol que no hablamos la vez anterior. Recuerden que la vez anterior solamente hablamos del árbol de la vida y del río de Dios. Tardamos solo 25 minutos, pero esta vez va a ser algo mucho más denso. El árbol del conocimiento del bien y el mal. Ojo que aquí estoy diciendo del conocimiento, no de la ciencia. Es importante decirlo porque el término ciencia no es una correcta acepción en las traducciones actuales porque denota algo que para nosotros es algo que en esa época no existía. En este caso se dice correctamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso vamos a llamarlo así a partir de ahora. Pues bien, este árbol es un tema profundo, es uno de los misterios de la Biblia más profundos que existen. Y el día de hoy el estudio va a ser no de 25 minutos, sino posiblemente del doble o incluso un poco más. Si alguna persona se cansa un poco, puede hacer una pausa y visionarlo en otro momento. No hay ningún problema. Por algo, felizmente es una grabación en YouTube y por lo tanto esto se puede hacer si es que no soporta escucharlo de manera completa, porque va a ser denso, va a ser lo más complejo quizás de todo el estudio de Génesis que estamos realizando ahora. Pues bien, vamos a empezar entonces con este misterioso árbol, que como vimos en la vez anterior, había una razón por la cual existían dos árboles, el árbol de la vida, que era la vida y la bendición, y el árbol del conocimiento del bien y el mal, que era el mal, la desobediencia a Dios, ¿no? Y los resultados obvios de esa desobediencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué este árbol del conocimiento del bien y el mal representa el mal y la muerte para los que comieran de su fruto? ¿No? Y eso es lo que vamos ahora a investigar sobre este árbol y no vamos a terminar de investigarlo porque hay mucho más que va a quedar para otros estudios futuros y incluso así, aún así nos quedaremos a cortos. Pero bien, vamos a continuar entonces con este árbol y vamos pues a leer lo que dice Génesis 2 del 16 al 17. Bueno, la aclaración que aquí menciono en el texto, pues la que acabo de hacer hace un momento. Vamos a ver lo que dice el texto Génesis 2 en adelante. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. No te preocupes, hay de todo, los árboles son deliciosos, la fruta que quieras, pero, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una sola ley, una sola prescripción, era una prohibición, solo no comer de un árbol, y ese árbol no era otro que el árbol del conocimiento del bien y el mal. Recuerden que vamos a decir conocimiento, no vamos a hablar de ciencia ya porque eso no es un término que se entienda bien. Continuemos. Bien, es lo que expliqué también en un principio. ¿Por qué existía este árbol? Pues por la disyuntiva, la misma que en Deuteronomio capítulo 30 se presenta, lo presenta Dios a través de Moisés al pueblo de Israel y le dice, señores, yo les propongo dos caminos, la vida y la bendición o la muerte y la maldición. Y así los dos árboles representan esas dos disyuntivas. Perdón, esa disyuntiva en sí y esos dos caminos distintos. Bien, ahora vamos a ir profundizando más en este asunto. ¿Qué pasaría si se nos ocurriera viajar en el tiempo y amordazar a la serpiente, hacer un nudo con ella, anular a la pobre serpiente, dejarla por ahí tirada y el Satanás se quedaría totalmente impávido, incapaz de poder hacer su tentación y de convencerles a Adán y a Eva de que coman de este fruto? ¿Qué pasaría? Que supongamos que aquí dice qué árbol tan bonito y qué bien se ven sus frutos, tomaré uno de sus frutos y lo comeré y paso de la prohibición de Dios. Me importa un bledo lo que diga Dios y se acabó, yo lo me lo como y punto. ¿Qué pasaría? ¿Habrían pecado y serían expulsados de él? ¿O por el hecho de no haber intervenido Satanás no habría pasado nada? Pues sí, habrían pecado y habrían sido expulsados de él de todas maneras. Porque aquí vemos que hay dos fallos, dos pecados importantes
en los cuales cayeron Adán y Eva. El primero, desobedecer a Dios y por lo tanto fracasaron en esa prueba de la libertad y del libre albedrío del ser humano para amar o no amar, para obedecer o no obedecer a Dios. Y la segunda, el segundo pecado que cometieron fue algo más: dejarse convencer por Satanás, confiar en Satanás. Al caer en su tentación y confiar en su palabra, ellos pecaron una segunda vez. Por lo tanto, pecaron dos veces y fueron expulsados por ambos pecados, pero principalmente por el primero. Y el segundo, por supuesto, fue el agravante. Bien, ellos no estaban dispuestos a desobedecer a Dios tan fácilmente. Es decir, no tenían la intención de decir, bueno, nos importa un bledo lo que diga Dios y vamos a comer y nos importa un bledo, se acabó, lo comemos y punto. No tenían esa intención. Ellos querían obedecer a Dios. Dios les dijo, no lo coman de ese árbol, y ellos tenían en su corazón la intención de no comer del árbol. No estaban, digamos, con la intención de caer y desobedecer a Dios. Para eso aparece, pues, Satanás a través de la serpiente, para poder tentarles y hacer que estos caigan en esa tentación. Y para eso tiene que ser persuasivo, dice Dios, y eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 3, que la serpiente era muy astuta, ¿no? Bueno, en realidad el que era astuto era Satanás. Pero esa astucia estaba implícito el poder engañar. En eso representa la astucia, el poder falsear la realidad y hacer creer otra cosa para poder conseguir un objetivo personal. ¿Cómo engaño a otros para yo al final ser beneficiado? Es esa astucia. Y esa astucia fue la que hizo Satanás. Y va a tener tres sugestiones, que ya las analizaremos en otro momento, más adelante, para que ellos desobedezcan a Dios, para poder separarlo de él y convertirse así en su propio Dios. No el Dios todopoderoso, evidentemente. Eso no tiene nada que ver, Satanás. Como decía Lutero, Satanás es un mastín de cadena, es decir, muy bravo, muy feroz, pero va hasta donde la cadena lo permite. Igual, Satanás no puede hacer todo lo que quiere. Está atado también a por el poder y las limitaciones que Dios determina para este personaje. Por muy poderoso que parezca ser, no es tan poderoso. Pero puede invertir tiempo, puede influir en la humanidad de una manera poderosa, eso sí, sobre todo en los hijos de desobediencia. Y va a someterlos a su maligna influencia espiritual. Vamos a ver estos pasajes, fíjense lo que nos dicen estos pasajes de la Escritura, donde abunda más sobre este concepto. Fíjense hasta qué punto llega este asunto. Segunda de Corintios capítulo 4, del 3 al 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, velado, oculto, para la gran mayoría de personas que no lo entienden, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, fíjense cómo aquí Pablo le llama el Dios de este siglo. Es una especie de deidad, pero no es el Dios todopoderoso, evidentemente, pero sí es un Dios que demanda obediencia y seres humanos que se postran ante él para obedecerle, al propio Satanás. Increíble. No conscientemente necesariamente, muchas veces de forma inconsciente, pero lo hace. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Increíble. Para eso está Satanás, para impedir, nublar, oscurecer el Evangelio. ¿Qué dice Efesios 2, del 1 al 3? También dice algo muy interesante y muy parecido. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué espíritu es? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que hace Satanás, obnubilar el Evangelio
enceguecer a los seres humanos para que sigan esa corriente, eso que decía Carl Jung, el consciente colectivo, esa corriente, capítulo 2 de Efesios, está diciendo lo mismo que Carl Jung en el siglo XX denominó el inconsciente colectivo. Pues ya Pablo, ya 2000 años antes, ya lo había dicho. Fíjese, aquí está en el pasaje. Lo que decía Carl Jung es esto. Y efectivamente eso sucede en la humanidad y la gente quiere hacer su voluntad y está influido por ese Satanás que aparece primeramente como la serpiente en Edén. Bien, ahora vamos a preguntar lo siguiente. Dice, ¿por qué Dios permitiría que Satanás tuviera la oportunidad para convencer a la primera pareja humana de desobedecer a Dios con su tentación? No podría haber dicho Dios, bueno, a este fulano no le voy a permitir la entrada y que se quede fuera. ¿Para qué va a incordiar y me va a fastidiar el plan? Yo que estoy tan contento y hago todas las cosas bien y viene este a fastidiarla. Realmente se le chispoteó a Dios y es que, uy, ¿y ahora qué hago? Se me ha metido Satanás, se me ha colado, no me di cuenta y ahora qué voy a hacer, voy a ver qué planes hago. ¿Creen vosotros que Dios se le chispoteó y que se le pasó por, no se enteró? No, no, evidentemente, si Dios permitió que Satanás estuviera ahí, es por algo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿será que Satanás se coló en el huerto camuflado como una serpiente para arruinar los planes de Dios con los hombres y ello quedó fuera de su soberanía y que Dios no lo pudo evitar? O por el contrario, fíjese, otra alternativa, Dios usó a Satanás para revelar la fidelidad de los hombres, al igual que lo hizo Jesús con Jesús luego de ser bautizado en el desierto. Curioso, ¿no? ¿Recuerdan esto que pasó en capítulo 3, que ya lo veremos más adelante? Es exactamente lo mismo que Dios va a permitir que Satanás vuelva a hacer. Adivinen con quién, con su propio Hijo amado Jesús. Cuando él va al bautismo, a ser bautizado por Juan, Juan se asombra porque pensaba, ¿tú por qué vienes a bautizarte? Y Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Y después es enviado a la tentación en el desierto, hasta 40 días, y las tres sugestiones que aplicó en Edén con Adán y Eva van a ser las mismas tres sugestiones que van a aplicar con Jesús. La misma táctica. La diferencia está en que unos pecaron y Jesús tuvo la victoria. Eso ya lo hemos visto. Eso es la esencia de este propósito. ¿Por qué Dios permitió que Satanás estuviera ahí? Era parte del plan. Vamos a ver, aquí decimos lo siguiente, ¿no? Dios sabía lo que iba a suceder. Sabía que caerían en el pecado de rebelión. Podría decir, pero ¿por qué? Es que no será que Dios no quería que no cayeran y que permanecieran así como unos animalitos. Mejor que los animales, con ciertas cositas por ser hechos a imagen de Dios, pero nada más. No, él sabía que esto iba a pasar y sabía que tenían también un propósito que pasara. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, y serían expulsados de su presencia para finalmente él mismo, escuchen bien, pagar con gran dolor el precio de su redención, enviando a su amado Hijo a ser torturado y morir en una cruz. No solamente Jesús sufrió, el Padre que amaba a su Hijo sufrió al permitir que su Hijo amado tuviera que pasar por semejante tormento. Él también sufrió. Fue sufrimiento del Padre al permitir a su Hijo amado morir en la cruz y sufrimiento del Hijo al tener que experimentarlo en carne propia. Luego dice aquí, de este modo, Él, es decir, Dios, tendría misericordia de todos y nos ganaría para sí al mostrar su amor por nosotros, al realizar tan cruento sacrificio para salvarnos. Fíjense lo que acabo de decir. Hay un propósito. Somos una entidad inteligente y libre. ¿Cómo Dios nos ganaría para que le seamos fieles y le amemos? ¿Cómo Dios podría hacer que seres racionales con inteligencia pudieran amarle si primero no le muestra Él su amor por nosotros? ¿Nos damos cuenta ahora? Fíjense lo que dice estos pasajes, Romanos 11 del 32 al 33 dice,
porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es verdad, en el contexto del Romanos capítulo 11, está refiriéndose a los gentiles y a los judíos, pero lo que quiere decir aquí Pablo es que toda la humanidad, toda, fue sujeta a desobediencia para que Dios tuviera misericordia de toda la humanidad. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Fíjense el sentido de admiración de Pablo respecto a la sabiduría divina que permitió que esto pasara para tener misericordia de todos nosotros y mostrarnos con su amor, su misericordia y ganarnos para Él, para que le podamos amar. Y eso es lo que dice los versos siguientes. En Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, este verso muy famoso, que ha dado a su Hijo unigénito, que era lo que más amaba, para que muriera en la cruz, para que todo aquel que en Él cree y le recibe en su corazón, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues eso es una forma como Dios manifiesta su amor por nosotros, por amor por el mundo, por el género humano. Es verdad que no todos se van a salvar, pero está para todos, aunque no vaya a ser por todos, pero es para todos. Bien, ¿qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor. Fíjense cómo lo va a mostrar. Por nosotros, para con nosotros, en que siendo aún pecadores y merecemos el infierno y la condenación eterna, sin embargo, Cristo murió por nosotros. Así, Dios nos muestra su amor por nosotros. Y esa demostración de su amor es lo que permite que nosotros en correspondencia le amemos a Él. También porque Él nos amó primero. ¿Ven lo importante que es esto? Era parte del plan de Dios. No se le chispoteó, era parte del plan de Dios. Ahora, otra pregunta más. Dice, ¿cómo Dios, el creador de una especie inteligente con conciencia moral como la humana, podría conseguir que ésta lograra amarle si Dios no pudiese antes mostrar su amor para con nosotros? La acabamos de responder. Eso es precisamente lo que Dios hizo. Y todos estos acontecimientos eran parte del camino para conseguir a una raza humana agradecida y humilde, es decir, que no pudiera jamás ufanarse de su propia justicia y sacar pecho y decir, yo estoy aquí porque yo soy muy bueno. No es por ti, ¿eh? Es por mí. Yo soy perfecto. Y como soy perfecto, por eso estoy en el cielo, porque me lo he ganado. No, absolutamente nadie va a poder decir eso, absolutamente nadie. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por algo que te puedes ufanar tú, para que nadie se gloríe. Aquí lo dice explícitamente, para que nadie se pueda gloriar, jamás. Porque es la gracia de Dios la que nos hace salvos. Gracia es bondad inmerecida. Recuérdelo, bondad que no se merece. Esa es la gracia. La gracia de Dios, no nos merecíamos la bondad de Dios, la misericordia de Dios, pero la gracia lo hizo posible, la gracia de Él. Bien, ahora, aquí viene otro asunto interesante. ¿Qué significa conocer el bien y el mal? Porque vemos pues que el hecho de comer de ese fruto iba a producir que seamos desobedientes a Dios y por tanto seamos expulsados de Edén y la muerte ya no tendría acceso al árbol de la vida, hacia la vida eterna, sino estaríamos sujetos a la muerte. Hay que entender esto porque eso es un gran misterio, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bien, aquí menciona lo siguiente, ¿no? Dice, comer de su fruto se produce una especie de iluminación. Recordemos que los capítulos de Génesis, los primeros capítulos son muy teológicos, muy profundos en su significado teológico, ¿no? Y por lo tanto, aquí nos señala un árbol que va a producir una iluminación de la ley para que el ser humano tenga una conciencia moral de lo que es bueno y de lo que es malo.
Esto permite a los afectados recibir un conocimiento de lo bueno y de lo malo, que significa que proporciona una conciencia moral básica que antes no tenían y que dicha conciencia moral producirá no una obediencia a lo que es bueno, sino por el contrario una tendencia a hacer lo malo. Aquí está mal escrito, lo malo hay que poner. Bueno, ¿por qué? Uno diría, bueno, ¿por qué Dios dijo ahora que conocen el bien y el mal tenemos que expulsarlos de Edén y no para que no tengan acceso al árbol de la vida? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué conocer el bien y el mal aparentemente es bueno para Dios, pero para el hombre no? ¿No es curioso? Para Dios es bueno, pero para el hombre no. ¿Por qué Dios les prohibía ese conocimiento? ¿Qué sabía Dios que iba a afectarles esa conciencia moral que antes no tenían? Recuerden que estaban desnudos y no se preocupaban por eso. Eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Muy bien, vamos a decir lo que dice aquí. Dice, surgiría una responsabilidad moral ante Dios que los animales no tienen. Los animales no tienen responsabilidad moral ante Dios. Pueden hacer cosas buenas, pueden no hacerlas, pueden ser muy crueles, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad moral ante Dios. Ellos viven como animales y punto. Pero el hombre, al tenerla, al adquirir una conciencia moral y una responsabilidad moral, tendrá que asumir las consecuencias de sus actos ante la justicia divina. Ya ahí ya no puede escapar de la conciencia. Una vez que ya es esclarecido en cuanto a la ley, de lo bueno y de lo malo, ya tiene responsabilidad moral ante la justicia divina. Antes no, ahora sí. Ahora uno diría, bueno, sí, está bien, no pasa nada, pero si el hombre se comporta bien y obedece bien, hace lo que es bueno, no va a haber ningún problema, ¿no? ¿No será que el ser humano tiene alguna vulnerabilidad que va a hacer que en lugar de hacer lo bueno haga lo malo? Eso lo vamos a ver enseguida. Entonces dice aquí, pero antes de resolver este último misterio es necesario preguntarnos una siguiente pregunta. ¿Los primeros seres humanos, así como los animales, no tienen un sentido básico del bien y del mal? Pues sí, sí, efectivamente los animales y los seres humanos también. Vamos a ver aquí dos casos, ¿no? Aquí vemos los animales, en la parte izquierda, tienen una idea básica del bien y el mal. Pueden mostrar misericordia o ser crueles. ¿Cuántas veces ha visto animales que protegen a otros animales de su especie y de otras especies? Guardan empatía, incluso mascotas de personas que son prácticamente ángeles guardianes para los niños y para sus amos y se encargan de salvarles la vida en la medida de sus posibilidades. Y hacen cosas buenas, como también hacen cosas malas. ¿Pero eso es responsabilidad moral ante Dios? No. Pero sí tiene un criterio básico. En un estudio de la Universidad de Osaka, en la parte derecha, vemos unos niños. Se descubrió que nacen ya con una brújula moral, porque la pregunta de los japoneses, esos investigadores, era preguntarse, bueno, ¿es que los niños adquieren la brújula moral por el aprendizaje o ya nacen con una brújula moral? Y una brújula moral básica, nacemos. Sí, efectivamente tenemos una brújula moral básica. Aquí dice, en este sentido básico del bien y el mal, ha permitido que distintas civilizaciones que nunca han conocido ni de Jesucristo ni de la ley de Moisés hayan tenido criterios elevados de justicia. Si nos vamos a China, tenemos a Confucio, tenemos a Lao Tse, que tenían elevados principios de moral. El confucianismo tiene muchos elevados principios. Eran gente muy precaria, con una lucidez moral muy impresionante y decían cosas buenas. Buda, por ejemplo, también vemos que habían cosas, no todo, pero algunas cosas, ideas que eran bastante buenas. Y así en muchas civilizaciones del mundo ha habido bastantes ideas del bien y del mal. Recordemos a los griegos y sobre todo a los romanos, que ellos tenían ideas de moral muy elevadas también. También hacían enormes inmoralidades, por supuesto, pero tenían filósofos que se encargaban de decirles, esto es bueno y esto es malo. Y una de las cosas que tenían los grecolatinos, vamos a decir los griegos y los romanos, es que a diferencia de otras civilizaciones como los asirios, babilonios, los egipcios, etcétera, ellos eran bastante autocríticos. Y cuando se
mientras que los unos edulcoraban sus historias y todos los emperadores y los faraones eran majísimos, eran buenísimos, sin embargo los griegos y los romanos decían, no, este emperador, este rey fue un desgraciado, hizo esta inmoralidad, hizo estas cosas, estas maldades. Entonces ahí, fíjense, están señalando ya de ese principio moral que hay en el corazón humano, que hay algo bueno y algo malo. Hay una ley natural que ya está en el corazón humano. Y por eso viene lo que dice aquí Romanos capítulo 2 del 12 al 16. Fíjense lo que dice Pablo. Va a señalar justamente esto. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea que si tú pecas, con ley o sin ley vas a perecer. O sea, tus consecuencias van a ser las mismas, pero no exactamente las mismas. Vamos a ver por qué. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, los que ya tienen conocimiento absoluto, no relativo, sino absoluto, de lo bueno y lo malo por parte de Dios, ellos recibirán castigo por su pecado. Pero, vamos a ver lo que dice luego, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que hacen lo bueno, conozcan la ley o no la conozcan, ya sea por instinto o por la ley, si hacen lo bueno, serán alabados, y si hacen lo malo, serán castigados. Porque, dice luego, cuando los gentiles, o sea, los no judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Fíjense, está en sus corazones, ya nace, es innato, más allá de la civilización en la que vivan. Ya tienen un criterio para entender el bien y el mal, eso que vieron en los niños del estudio de Osaka, Japón, de los niños que tenían una brújula moral. Pues sí, Dios ya nos ha dado esa facultad de entender el bien y el mal. Y eso es lo que dice aquí, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, entonces diríamos, bueno, ¿para qué sirve entonces el árbol del conocimiento del bien y el mal si ya Dios nos ha dotado una brújula moral, ya la tenemos, entonces ¿para qué? Hay un problema con esto, lamentablemente, hay un problema, sí, que el ser humano tiende a relativizar las cosas. Y aunque su conciencia pueda decirle una cosa, él puede pervertirla totalmente y que hacer de lo bueno malo y de lo malo bueno. Eso es el problema. Es relativo. Mientras que la ley es absoluta, la ley de Dios es absoluta, Dios define los absolutos, el hombre empieza a relativizar. Ciertos hombres plegados en la humanidad siempre han tenido una idea elevada de la moral, pero la mayoría ha hecho lo que sus sociedades entendían como era bueno o que lo que era malo. Y muchas veces eran enormemente inmorales, enormemente pecadores. Vamos a ver aquí que hay una diferencia fundamental, pues, entre la ley natural y la ley establecida por Dios. La segunda es un referente de moral absoluto, no relativo, ¿eh? Lo otro, a uno dirá, no, para mí esto es bueno, no, para el otro dirá que no. Sin embargo, cuando Dios dice esto es bueno y esto es malo, eso es absoluto. No hay manera de discutirlo. O lo sigues o lo rechazas. O obedeces a Dios o te rebelas contra Dios. La ley natural puede ser intuitiva y en mayor o menor medida tomada como en cuenta según qué persona se trate. Para almas elevadas el sentido de justicia puede ser sublime, pero para almas impías ser deplorable. Todo esto queda pues sujeto al relativismo de los sujetos, de las personas y de las sociedades. Todo es relativo. No obstante, aquí dice, cuando Dios otorga leyes morales, estas no son relativas, sino más bien absolutas. Y ello le otorga una conciencia moral de carácter superior. El árbol del conocimiento del bien y el mal era un elemento que aportaba esa iluminación de lo bueno y de lo malo, de la conciencia moral que iba a adquirir el ser humano para tener una idea elevada de lo bueno y de lo malo. Ya no simplemente una idea intuitiva, sino algo conferido por Dios. Y por eso Dios dice, pero eso será bueno al principio. Sabía que al final lo iba a tener que hacer y que se rebelaría contra Dios. Estaba parte de sus planes, pero era algo que tuviera que ser necesario.
para poder adquirir esa conciencia moral, vamos a ver aquí lo siguiente. El comer del árbol del conocimiento del bien y del mal les permitía adquirir una conciencia moral superior, no la simplemente intuitiva, de un modo similar al que más tarde proporcionó la ley de Moisés que Dios dio al pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Dios dio los 10 mandamientos, luego dio una serie de normas que están en el Pentateuco y muchos preceptos. No son relativos, son absolutos. Unos eran leyes nacionales para Israel, otras eran leyes religiosas para Israel, y la tercera, que era la ley que es inviolable hasta el día de hoy, son las leyes morales. Las dos primeras no estamos obligados a seguirlas, pero la tercera ley, la ley moral, estamos todos obligados a seguirla desde el principio hasta el día de hoy. No han caducado nunca. El que es el gran problema del cristianismo falso que quiere mover los límites de la moral para hacer que todas las inmoralidades actuales sean permisidas. ¿Por qué? Porque están simplemente moviendo los límites, adulterando la moral que la Biblia ya señala desde el principio y que sigue siendo válida hoy en día. Y quiero decir, no, no, esas son cosas del Antiguo Testamento, hoy día ya no tenemos por qué obligarnos a cumplirlas. Craso error, eso no es así. Hay que seguir cumpliéndolas. Bien, aquí viene esta pregunta. ¿Esto significa que quien no conoce la ley divina será inocente si hace el mal? Porque claro, como no lo conocía, pues no peca entonces. No, sí va a pecar. La respuesta es no, va a pecar. Seguirá siendo culpable, aunque en menor medida que el que sí conoce la ley de Dios. Veamos cómo Jesús esto nos lo explica en el Lucas capítulo 12 del 47 al 48. Aquí el Señor Jesucristo nos va a enseñar la diferencia entre una cosa y la otra. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho en responsabilidad moral, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más responsabilidad moral tendrá, más se le pedirá. Fíjese qué interesante. Por eso va a haber una gradación muy diferente. Una cosa es alguien que nunca ha conocido ni de Jesús ni de la ley de Moisés. Ese tendrá menos culpa. El que conoció la ley de Moisés tendrá más culpa. Pero el que conoció a Jesucristo y su ley tendrá muchísima más culpa. Por eso todos aquellos que han muerto sin conocer del Evangelio, nunca supieron de Jesús, no será lo mismo, aunque serán castigados, pero no serán igual de castigados que aquellos que tuvieron la fortuna y la oportunidad de conocer de Jesús. Esos serán castigados mucho mayor porque han tenido más responsabilidad, han tenido la luz de Cristo y sin embargo han sido rebeldes a Dios. Esos recibirán mayor castigo que aquellos que nunca recibieron testimonio de Jesús. Dios los castigará mucho menos. Hay quienes piensan que no, que todo va a castigar iguales. No, no, no. Aquí la Biblia nos señala que el castigo no será igual. Según la responsabilidad moral, será el castigo. A más conocimiento, más castigo. Cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol, adquieren esa conciencia moral, a partir de ese entonces se hacen precisamente más culpables porque han recibido esa luz. Que Dios dijo, no, no te metas ahí, pero al final la recibieron. Todo fue parte de un plan que iba a producir el desarrollo de la humanidad hasta su redención con Jesucristo en la cruz. Pero esa era parte, pues, del plan que Dios había previsto. Vamos a continuar. Y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios prohibió a la primera pareja humana entonces recibir esta conciencia moral? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el problema, el quid del asunto? Dice, porque sabía, eso lo sabía Dios, que al recibirla el pecado se instalaría en sus vidas. ¡Wow! Uno diría, pero no, ¿pero por qué? ¿Por qué el pecado, la ley, conocer el bien y el mal va a hacer que la gente peque? No debería ser cierto eso, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Al igual que los animales, ellos no requerían vestirse y no les importaba. Andaban en pelotas ahí uno por el otro y no pasaba nada. Y tranquilos, sin, no, eran como nudistas. Tranquilos, no había ningún problema. Pero después sí, después se acobardaron, se asustaron y se taparon los genitales y buscaron ramas, hojas
para hacerse unos delantales porque sentían vergüenza. ¿De dónde supieron eso? ¿Cómo fueron enseñados por esa iluminación que proporcionó el árbol del conocimiento y bien y el mal? Dice, y en consecuencia aún no lo veían como algo malo el estar desnudos. El porqué de esto y lo que significa el verso lo veremos cuando tratemos el capítulo 3 de Génesis. Bueno, pero vamos a continuar, aunque vamos a ver más cosas adelante, a responder esta pregunta. Y vamos a ver que hay un erudito en la Biblia, no tenemos que ir a ninguna biblioteca de teólogos eminentes para encontrar una respuesta, que nos va a explicar precisamente el porqué de este asunto. Fíjense cómo la Biblia explica la Biblia. Esto es maravilloso. Vamos a ver cómo Pablo aquí nos explica magistralmente en su epístola a los romanos, cómo la misma ley de Moisés, lejos de detener nuestra pecaminosidad, nos ha proporcionado una conciencia moral que ha exacerbado nuestra tendencia al pecado. Veamos qué dice Romanos 7, del 7 al 11. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Fíjense, la ley no es pecado. Saber el bien y el mal no es pecado. Yo lo sabía, y no por eso estaba pecando. Pero que el hombre lo supiera, Dios sabía que eso no era bueno. ¿Por qué? Vamos a verlo. Dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Fíjense lo que pasa ahora. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Puedes igual ser punible por y castigado por tu pecado, pero no va a ser lo mismo que si conocieras. Y muchas veces el conocimiento hace que el corazón humano tienda a desobedecer y a rebelarse. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin ley, vivía en un tiempo, quizá de niño o de joven, pero venido el mandamiento cuando supo la ley, el pecado revivió. ¿Y qué? Y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, no era malo en sí mismo, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Curioso, ¿no? Como si fuera Satanás que lo está engañando. Pues en la carne ya tenemos activado un mecanismo que nos lleva a ese mismo proceso, a ese mismo desenlace fatal, a pecar. Y justamente por la ley y esa conciencia moral atribuida al conocimiento de la ley. No son en sí mismos malos el conocimiento del bien y el mal. Son buenos. Pero sus efectos en el pecaminoso corazón humano se resuelven de manera negativa. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, verso del 12 al 14? Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. No es mala, ¿eh? Es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es que el bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal que iban a probar Adán y Eva, iba a ser muerte para ellos. En sí mismo no, dice en ninguna manera, sino que el pecado, o sea, algo que hay dentro de nosotros, dentro de Adán y dentro de Eva, para mostrarse pecado, rebelión, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hay algo malo en el ser humano que nos arrastra al mal, incluso en el esclarecimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Es algo muy aberrante, pero es real. Y eso es lo que está señalando la Biblia con toda contundencia. Por esto aquí decimos, ¿no? Del mismo modo, en la cuna de la infancia de la humanidad, en Edén, el conocimiento del bien y el mal no era tampoco malo en sí mismo, pero Dios sabía que adquirido por parte de la primera pareja humana sería el detonante de su pecado.
es decir, de su rebelión contra Dios. Tal es el grado de vulnerabilidad moral que surge de este esclarecimiento que Pablo lo va a describir con crudeza de esta manera, como dice en Romanos capítulo 7, del verso 15 al 20. Fíjate que todos estamos viendo en el capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Interesante, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Sí, tengo buenas intenciones, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, hay algo en el ser humano, dice el pecado que mora en su corazón, en lo más íntimo de su ser, que es lo que lo lleva al pecado, incluso al conocimiento del bien y el mal, al conocimiento de la misma ley divina, surge un deseo de rebelarse y de pecar. Y con toda crudeza, Pablo en este capítulo 7 de Romanos lo está diciendo con énfasis. Bueno, aquí hablo de la falsa tesis de Pelagio y del filósofo Rousseau. Le he puesto aquí chiquito para, por lo menos, para recordar de que tengo que hablar de ese punto. Pelagio era un hombre del siglo V de nuestra era, que decía que el ser humano era capaz de cumplir toda la ley de Dios por su voluntad propia. O sea, que no, que en el fondo él nacía puro y que él tenía, el ser humano tenía la capacidad de cumplir con toda la ley y ser puro por ello. No necesitaba tampoco la salvación de Cristo porque con su propio esfuerzo lo podía conseguir. Todo el Evangelio nos dice que no es así. El hombre no puede obedecer la ley de Dios sin la gracia de Dios. Es imposible. Para eso tenía que venir Jesús para morir en la cruz, para que su justicia sea imputada a nosotros, porque nuestra justicia no podemos. Por muy buenas intenciones, si queramos hacer el bien, no podemos. O sea que lo que dijo Pelagio era un error. El filósofo Rousseau en el siglo XVIII en Francia, que él era suizo, pero famoso en Francia, él hablaba del buen salvaje, que el hombre nacía bueno. No solamente no era el único filósofo que decía esto, pero prácticamente decía que el ser humano nacía bueno y por tanto podía, era la sociedad que corrompía la moral del hombre, pero por sí mismo le salía a hacer el bien. Eso es una barbaridad y una estupidez de grado sumo. Si Rousseau o cualquier otro de los que piensan así se fuese a la selva, todavía, por cierto, en la selva amazónica hay zonas de no contactados que no tienen idea de la civilización en absoluto, a ver que también los tratan. Si es que no lo han matado, a las buenas y a las primeras, quién sabe, puede que sobreviva, pero no le van a tratar muy cariñosamente. O sea que buen salvaje nunca existió. Es una tesis totalmente disparatada de Rousseau. Pero esas filosofías de la capacidad del hombre de poder dirigir su destino y su moral, también tuvieron este desarrollo en el siglo XIX. Sin ir muy lejos, el famoso filósofo que tanto se ha convertido en un referente para mucha gente, del famoso Nietzsche, con el hombre que dijo que Dios había muerto, el que hablaba de la voluntad de poder del ser humano, que el ser humano podía prescindir del bien y el mal y de la moral, porque él podía desarrollar su propia moral según su voluntad de poder. Entonces, vemos ahí muchos filósofos que nos dicen cosas que la Biblia no dice, que es totalmente contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que sí, nosotros nacemos vulnerables a rebelarnos contra Dios, al pecado. El pecado está instalado en nuestra psiqui desde el principio. Y Pablo nos dice que el ser humano no nace bueno, puede nacer inocente, pero jamás bueno. Dios sabe que por ese pecado que mora en nosotros, el conocimiento del bien y del mal sería para Adán y Eva la puerta abierta a su extravío moral.
Pues el ser humano en su debilidad carnal no puede cumplir la ley de Dios sin la dotación de su gracia. Hay algo que falta, que es la gracia de Dios. Sin eso estamos perdidos. Por eso se explica aquí en estos pasajes, Romanos capítulo 8, fíjense que el verso 8, el capítulo 8 ya nos da unas claves que el capítulo 7 nos deja muchas preguntas y en el capítulo 8 de Romanos ya se desarrollan esas respuestas. Dice del 7 al 8, por cuanto los designios de la carne, que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¡Pum! Aquí lo dijo con toda claridad, no puedes, no puedes. No naces, como dice Pelagio, capaz de cumplir la ley, ni como Rousseau, que eres un buen salvaje, que es bueno por naturaleza. No, no puedes, no puedes. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la carne no tenemos la capacidad de cumplir su ley. Podemos intentarlo, quizá podemos lograr algunos avances, pero nunca podremos cumplirla completamente. Jamás. ¿Qué dice Romanos 8:10? Pero, que viene un pero, si Cristo está en vosotros, fíjense el plan de Dios, Cristo tenía que venir al mundo, morir en la cruz, redimirnos para que pueda estar en nosotros por medio de la fe. Si esto sucede, entonces el cuerpo en verdad está muerto, ¿sí? Y no vamos a morir igual a causa del pecado, ¿cierto? Más el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué justicia? La de Cristo. Es la justicia de Cristo, no nuestra, ¿eh? La de Cristo, la que ganó para poder ir a la cruz y morir expiatoriamente por nosotros. Esa es la justicia que Él pagó de parte de Dios, hizo pagar nuestros pecados, pero fue el único ser justo, santo y obediente, que Él, a diferencia de Adán y Eva, que pecaron y cayeron en la tentación de Satanás, Jesús, en unas condiciones muy inferiores, después de 40 días de ayuno, no cayó en ninguna de las tres sugestiones de Satanás. Y eso lo veremos más adelante. Fíjese la importancia, es la justicia de Cristo. Y por último, Romanos 12 al 14, 8, 12 al 14, dice: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Que te da la cabeza. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, fíjense, el Espíritu Santo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Hijo de Dios, el que ha recibido a Cristo en su corazón, va a ser guiado por el Espíritu Santo. Y en esa guía es que puede vencer la ley del pecado que está en su psiquis, en su corazón, que lo lleva a la muerte. Y más bien por la justicia de Cristo imputada en su alma es que tiene la vida eterna. Ahí están las dos dimensiones. Una, la victoria por la victoria de Jesús, y otra, la carnal humana que nos lleva abajo. Pero sin embargo, esta es la que hace que podamos ser vivos y ser salvos. La justicia de Jesús. Bien, aquí hemos terminado. He tratado de hacerlo bastante rápido. ¿Qué es lo que necesitamos finalmente, pues, para poder cumplir la ley y agradar a Dios? Dice, necesitamos la justicia perfecta de Cristo para ser aceptos ante Dios, y necesitamos su gracia. Sin su gracia no podemos ir a ninguna parte. ¿Mediante la guía de quién? Del Espíritu Santo, quien que nos santifica, es decir, nos aparta para Dios cada vez más y más y más, para agradarle a Él. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que no tenían ni Adán ni Eva. Y tendrían que pasar toda la cadena de la historia y de la descendencia hasta la venida de Jesús, para que al fin, después de Cristo, pudiéramos tener esa maravillosa posibilidad de poder ser justificados por Cristo y con la gracia de Dios poder cumplir ante Él su justicia y no por nuestra carne, que es imposible. Eso es lo que ellos no tenían y ahora nosotros sí tenemos. Pero bueno, esto nos sirve para entender el por qué era negativo que comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ya en el próximo estudio ya hablaremos de los siguientes versos del capítulo 2 y profundizaremos más en este asunto, pero sobre todo en el capítulo 3, que es donde veremos
Otra vez el tema del árbol del conocimiento del bien y del mal y de otras implicaciones que tiene comer de ese árbol, no solamente esta, sino otras más que la veremos en su momento. Oremos. Señor, queremos darte las gracias, Señor, por el conocimiento de tu palabra y por esa gracia que tenemos ahora, los que ya conocemos a Jesús, de que tenemos la gracia tuya para poder ser justificados por la justicia de Jesús y, Señor, poder tener vida eterna, porque sabemos que tenemos la misma debilidad que tenían Adán y Eva. Y el hecho de ser esclarecidos por la ley, en lugar de ser algo bueno para nosotros, se convertía en algo malo por el pecado que mora en nosotros. Pero gracias a ti, por la obra expiatoria de Jesús, podemos ser salvos y podemos tener la vida eterna y poder realmente agradarte. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.